¿Qué hace que el amor funcione? ¿Por qué muchas parejas se quieren, pero no logran disfrutar de su relación? ¿Nacemos sabiendo amar o aprendemos en el camino? En el Instituto de la Pareja llevamos años haciéndonos estas preguntas, porque sabemos que la relación de pareja no es algo que pasa sin más. Nos afecta, nos transforma, puede cuidarnos o puede herirnos. Por eso creemos que la pareja merece ser comprendida con profundidad, desde la terapia, desde la sexualidad, desde el apego, desde la autoestima, desde la regulación emocional, desde la forma en la que elegimos, nos vinculamos y amamos. En 2009 empezamos con un sueño: ayudar a las parejas a mejorar su relación. Con los años, ese sueño creció y entendimos que también queríamos acompañar a otros profesionales, compartir lo que nosotros habríamos querido recibir, una formación práctica, aplicable y profundamente conectada con la realidad de la consulta, con profesores que hablan desde la experiencia, con herramientas concretas, con espacios para trabajar casos reales. Porque cuando una pareja llega a terapia, trae su historia, su dolor y su deseo de cambio. Y el profesional necesita un marco claro para poder acompañar ese proceso. En el Instituto de la Pareja creemos que el amor se construye y que formar mejor a los profesionales también transforma la vida de muchas parejas. Nuestro compromiso es sencillo: ayudar a ayudar. Os presento a Aru Mansukani. Él va a llevar la masterclass. Él es psicólogo clínico, es sexólogo, dirige el Centro de Regulación Emocional Aru Mansukani en Málaga. Un buen sitio para vivir, la verdad. Muy bueno, muy Además, bueno. además, bueno, es formador de profesionales dentro del ámbito de la salud mental, es conferenciante a nivel internacional y divulgador en varios medios de comunicación. Quizás la hayáis visto en La Sexta, en Zapeando alguna vez. Y bueno, también ha sido asesor de la Comisión Europea, ¿verdad, Arun? En esta materia de Materia de la lucha delitos de contra el odio. odio. Y también es autor del libro de Condenados a Entendernos, que si no me equivoco va por la séptima edición. Sí, Así que bueno, enhorabuena por ese gran libro que está siendo un éxito. Así gracias. que todo tuyo, Arun. Yo me quedo por aquí. Os comunico que podéis dejar vuestras preguntas por el chat. Al final de la masterclass leeré las que den tiempo, tres o cuatro, y, y nada, luego esta clase se podrá ver en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Así que dicho esto, Arun, te doy la palabra, todo tuyo. Muy bien, muchas Si quieres gracias. compartir pantalla. Sí, ahora empiezo a compartir. Muchas gracias, José. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la masterclass. Me encanta lo de masterclass. Ah, a la charla que vamos a tener cortita, 45 minutos, para que no os dé tiempo a aburriros. Y tendremos unos 15 minutos después para preguntas. Um, y nada, vamos a hablar un poco de cómo podemos utilizar las terapias del trauma. Doy por hecho que todos sois profesionales de la salud mental, con lo que un poco entenderéis de lo que hablamos. Y básicamente mi seminario, el seminario que yo imparto en el máster, tiene que ver con cómo podemos aplicar las terapias del trauma a la terapia de pareja. Porque yo empecé haciendo terapia de pareja mucho antes de trabajar en terapia de trauma y la terapia de pareja me resultaba soporífera, insoportable, era una cosa, no sé si os ha pasado, no lo digáis. Me resultaba, ¿eh? Las parejas de hace años, ya no. Me resultaba una cosa como insufrible, dos personas ahí que venían a pelearse para que les diesen la razón a cada uno, para que arreglase a su pareja. Recuerdo incluso una paciente mía súper divertida, la verdad es que ella era divertidísima, que nada más entrar el primer día, me dice, aquí lo tienes, arréglalo. Y venían a terapia de pareja señalando a su pareja, ¿no? Aquí está, arréglalo, no, arréglamelo, mejor, arréglamelo, ¿no? Y te lo traigo, el transistor roto. Total, a mí me resultaba muy difícil porque era un poco como ir al gimnasio, ¿no?
tenías que estar todos los días ahí con un resultado pírrico en el que había que estar ahí todo el rato animándoles a que tuviesen interacciones positivas, a que aplicasen las habilidades de comunicación, las habilidades de escucha. Y en el momento que dejaban de hacerlo todo otra vez volvía a irse al garete. Y para mí fue un cambio empezar a trabajar desde el modelo del trauma, ¿no? Porque si desde el modelo anterior lo que yo hacía era quedarme justo en la habilidad o cómo se desarrollaban esos conflictos en el presente, y está muy bien, pero no miraba más atrás, ¿no? Y empezar a trabajar desde los modelos del trauma me permitió eso precisamente, ¿no? Empezar a ir al origen de los conflictos, a ir a las situaciones que generan esos conflictos, porque la mayoría de los conflictos de pareja son altísimamente repetitivos. Eh, Son conflictos que empiezan, tienen más o menos una cadencia, un ritmo y terminan en el mismo sitio. Y además pueden empezar casi por cualquier cosa, hasta el punto de que lo más frecuente es que cuando los pacientes vienen a consulta y tú les preguntas cuál ha sido la discusión, dicen, bueno, tuvimos una gordísima. ¿Por qué fue? Y no se acuerdan por qué fue. O sea, no recuerdan realmente el inicio de la pelea, ¿no? El inicio del conflicto. Lo que ahora, desde los modelos del trauma, llamamos el disparador. Claro, no lo recuerdan porque no es la causa. No, yo no lo entendía entonces. Es el disparador. ¿Cuál es la diferencia entre causa y disparador? Bueno, causa, creo que todo el mundo lo entiende, ¿no? La causa de algo, la causa de un conflicto es lo que origina ese conflicto, lo que causa ese conflicto, valga la redundancia. Cuando empezamos a entender que esa no es la causa, sino que la causa está en la mayoría de las ocasiones mucho más atrás, empezamos a entender que ese evento simplemente ha funcionado como disparador. Y un disparador no tiene sentido, o sea, no provocaría ninguna reacción si no fuese por la carga que tiene detrás. ¿Sí? No sé si me explico, ¿no? Si tú disparas una pistola sin bala, realmente no ocurre nada más. Hace un clac y ya está, ¿no? La clave es esa carga. Y esa carga generalmente está muy conectada a vivencias traumáticas. Bueno, para mí por lo menos empezar a trabajar desde este modelo me supuso un cambio en general a todos los niveles y desde luego me supuso un cambio enorme a nivel de terapia de pareja, ¿no? Porque me permitía justo esto que estoy diciendo, que es empezar cogiendo del hilo del conflicto, del disparador, de la situación actual, a ayudarles a conectar con las emociones que hay debajo, y sabéis que siempre nos encontramos con una primera capa de emociones que llamamos emociones secundarias. Bueno, emociones secundarias, si seguimos la terminología de Greenberg y Johnson, la que se sigue internacionalmente. En España, un autor, Vicente Simón, igual lo conocéis, si habéis leído algo de mindfulness, una persona, un médico que introdujo temas de mindfulness, lo llama emociones duras y emociones blandas, ¿no? Lo que Greenberg y Johnson llaman emociones secundarias y emociones primarias, básicamente es la misma idea. Entonces nosotros ayudamos desde el disparador a conectar con la emoción secundaria, con esa emoción dura que hay ahí, que casi siempre es enfado, casi siempre es enfado, diferentes formatos de enfado, ¿no? Enfadado por, o a veces pueden ser emociones de distanciamiento, ¿no? El famoso muro de piedra eh, de Gottman, ¿no? En el que yo no parezco estar enfadado o enfadada, pero pongo una distancia enorme, contesto con monosílabo, me coloco a una distancia emocional o con una frialdad emocional enorme, como si no me pasase nada, como si no me importase nada, y sabemos que esto realmente es también una emoción dura, una emoción de distanciamiento, ¿no? Y ayudarles a conectar con eso, después ayudarles a conectar con la emoción blanda que hay debajo, que esas son las que son tan frecuentemente repetitiva, en el que qué ocurrió cuando debajo de ese enfado, realmente qué te hizo enfadar, qué había debajo. Y generalmente va a aparecer no valgo, no soy querido, no soy querible, no merezco, considera que, ¿vale? Y esas emociones blandas o primarias, como queráis, ¿no? Que tienen mucho más que ver con sensaciones de tristeza, de pena, de no validez, de no ser querido, de soledad, etcétera, son las que nos vayan a ayudar a conectar hacia atrás, ¿vale? Básicamente, no hace falta que hagáis el máster o por lo menos mi seminario, porque yo creo que ya con estos 15 minutos, ¿qué 15? Con estos 5 minutos ya está. Lo más importante, ya os lo he dicho, en el seminario lo que os decimos es cómo hacerlo, ¿no? Aquí hemos hecho este resumen un poco rápido. Pero un poco esa es la idea que utilizamos a la hora de trabajar
desde el modelo del trauma aplicado a la terapia de pareja, ¿no? Esa idea central de que los conflictos actuales son, en su gran mayoría, conflictos que guardan relación, que están alimentados por vivencias del pasado. A veces por vivencia con otras parejas, incluso con la propia pareja con la que se está. Si ha habido una historia larga de pareja, puede haber acontecimientos primeros que siguen siendo acontecimientos traumáticos en ese sentido y en la mayoría de las ocasiones incluso mucho antes, ¿no? Generalmente relacionados con la infancia de las personas, con su figura de apego. Y un poco en ese marco es donde nos movemos, ayudando a los pacientes a entender y no solo a entender, sino a procesar esos recuerdos y a trabajar. Y una vez que hacemos esto, ojo, no nos paramos ahí. Sí que volvemos a trabajar en habilidades, aquello que yo dije al principio de hoy que me resultaba soporífero, ¿no? Que las habilidades siguen siendo necesarias. Y en muchas ocasiones, ¿qué ha pasado? Pues que este aprendizaje, estas dinámicas que han aprendido, les han impedido precisamente aprender otras dinámicas de relación que son las que deberían haber aprendido. Y entonces, en este segundo momento, una vez que ya hemos bajado ese dolor o esas heridas, ayudar desde esas dinámicas, ayudar desde esas habilidades, es lo que puede ser muy útil. Oye, os habéis quedado todos congelados. ¿Me habéis seguido oyendo? Sí, ¿no? Genial. ¿Y me habéis Sí, seguido viendo también? sí. Vale, Sí. vale, vale. Es que he visto a todo el mundo congelado y se me ha congelado el corazón. Digo, hostia, que me está fallando la wifi, me van a matar. ¿Vale? Esa es un poco la estructura de lo que vamos a pasar ahora a explicar en los próximos 15 o 20 minutos de manera un poquito más desarrollada. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Como ya he contado lo esencial, eh, si me quedo a mitad, que es lo que me suele pasar, no me voy a agobiar, ¿vale? Porque, total, lo esencial ya está contado, ¿no? Si soy capaz de empezar por el principio, claro. Bueno, empecemos desde el principio ahora, ¿no? Ahora sí que vamos a hacer un poco una visión un poquito más estructurada. Lo primero que tenemos que recordar es que cuando estamos trabajando en terapia de pareja, porque a veces podemos incluso tener la sensación, incluso quizá yo la tenía al principio, fijaros, esto es casi una toma de confesiones hoy, tener la sensación de que estamos trabajando en temas menores, ¿no? Yo trabajo fundamentalmente, si habéis seguido mi trayectoria o me conocéis de algo, sabéis que yo trabajo sobre todo en trauma grave, con frecuencia abuso sexual en la infancia, traumas del tipo, trabajamos con personas de la policía, etcétera, o sea, con gente que ha vivido situaciones traumáticas duras. Entonces, a veces puede dar la sensación de que cuando estamos trabajando con pareja, estamos trabajando con un tema menor al final, ¿no? Bueno, nada más lejos de la realidad, ¿no? Sabéis que sabéis, me imagino, porque es muy, muy conocido en el mundo de la salud mental, incluso más, que hace unos años empezaron a dar los resultados de una investigación que se inició en 1938, una investigación longitudinal que se inició por un lado en Boston, por otro lado en Harvard, con dos bloques de personas, unos de clase alta, unos de clase baja, y finalmente estos estudios convergieron en un estudio que se siguió manteniendo y es el estudio longitudinal de mayor duración del que disponemos en la actualidad, ¿no? Es el estudio Harvard del desarrollo adulto. Finalmente acabó estudiando unas 2.700 personas. Cuando empezó en 1938 eran dos grupos de hombres, porque en 1938 los hombres éramos personas, las mujeres eran niños. Bueno, los hombres blancos eran personas, en Estados Unidos al menos. Yo tampoco lo era y las mujeres tampoco. Entonces estaban estudiando a las personas, pero estaban estudiando a los hombres, claro. Pero bueno, al final se acabó incluyendo a hijos, hijas, parejas, etcétera, casi unas 2.700 personas. Y es un estudio muy ambicioso porque lo que el estudio pretendía responder era qué hace que tengamos una vida feliz y con sentido, ¿no? Y sobre todo, cuáles son las variables que influyen, por tanto, en básicamente tres variables, era lo que yo estaba intentando buscar, ¿no? La longevidad, o sea, que es lo que hace que vivan más, la calidad de vida, que hace que vivan mejor, y el bienestar subjetivo, que hace que vivan más feliz. Fijaros qué tres preguntas, que hace que vivan más, que vivan mejor y que vivan más feliz. Ahí es nada, ¿no? Básicamente, la idea era, si hay que invertir tiempo en hoy para estar lo mejor posible dentro de X tiempo, ¿dónde hay que invertir ese tiempo? ¿Cuál es ese área? Midieron, lo que hicieron es escoger a este grupo de personas, que, ya he dicho, fueron ampliando, y la idea fue muy simple, vamos a medirles todo lo que se nos ocurre.
tensión arterial, función hepática, función cardiovascular, todo lo que podían medir, ¿vale? Le hacían mediciones anuales de absolutamente todo, incluso de variables psicológicas, ¿no? Y lo que hicieron es esperar que el tiempo fuese pasando, fuese muriendo, en ese sentido era una investigación un poco cruel, que la gente fuese muriendo y los que iban quedando vivos pues eran los más longevos y veíamos qué es lo que había, qué variables predecían esa longevidad. Como también iban haciendo mediciones de bienestar, pues hicieron exactamente esa idea, ¿no? Vamos viendo con los que quedan en mejor estado, los que quedan más felices y vamos a ver qué variables predicen. ¿Qué encontraron? Encontraron que las variables que más predicen, no las únicas, acordaros de esto, porque cada vez que digo esto la gente no me oye lo de la variable que más, sino que casi entiende la única variable. No es la única variable que predice, pero la variable que más predice longevidad es también la que más predice calidad de vida y es la que también más predice bienestar. O sea, la misma variable es la más predictiva para las tres. ¿Cuál es esa variable? La calidad de las relaciones que mantenían, de lo que llamamos relaciones débiles, o sea, de la gente de su entorno, laboral, etcétera, pero sobre todo de las relaciones íntimas. O sea, que este estudio nos vino a decir, y aquí tenéis, George Valiant fue el segundo director, que nos dice en esa frase, ¿no? Cuando comenzó el estudio a nadie le importaba la empatía o el apego. Básicamente estaban mirando a los cuatro directores que ha tenido hasta ahora el proyecto, han sido médicos con una visión, por tanto, muy biomédica del tema, ¿no? Bueno, Valiant decía eso, ¿no? A nadie le importaba la empatía o el apego, la estábamos midiendo, pero nos daba un poco igual. Pero hemos entendido que la clave para un envejecimiento saludable son las relaciones, las relaciones y las relaciones. La calidad de las relaciones, enfatizaba el estudio. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que las personas que tienen la capacidad de tener relaciones sanas, sobre todo las personas que son capaces de tener relaciones íntimas sanas, van a vivir más que las personas que se sienten solas o están objetivamente en soledad y van a vivir más y mejor que las personas que están en relaciones conflictivas. Y el estudio Harvard deja esto absolutamente claro, ¿no? Si hay una variable que tenemos que vigilar, es esa variable, la capacidad de tener relaciones sanas y especialmente relaciones sanas en la intimidad, ¿no? Lamentablemente todos, todas, entiendo, conocemos muchísimas personas que están muy infelices y muchas veces están muy infelices por sus relaciones de pareja, ¿no? O sea que lo que os quiero decir con esto es que no es un tema menor, puede parecerlo, ¿no? Puede parecer en algún momento como un tema banal, como problemas del primer mundo. Bueno, sí que tiene algo de problemas del primer mundo, evidentemente, pero no es poca cosa, es una variable que va a influir mucho. Por ejemplo, sabemos, por otra investigación del Pentágono, que prácticamente la mitad de los soldados americanos que están destinados en algún sitio y que intentan un suicidio, la mitad de ellos, al menos más de la mitad, en la hora previa habían tenido una discusión por teléfono con su pareja. O sea, fijaros la relevancia que tiene el que tengamos personas en parejas conflictivas para su felicidad, para su bienestar, para su longevidad y, si me apuráis un poco, para el bienestar de todos. Porque, y esta es la parte de los estudios, o sea, de otra serie de estudios que me interesa, es que los conflictos no solo afectan a las personas que lo están padeciendo, a las personas que lo están sufriendo. Los conflictos también van a afectar a las personas que hay alrededor. Es como los fumadores pasivos, ¿no? Y esto también nuevamente todos lo hemos sentido, ¿no? Si tú trabajas en un sitio y hay unos compañeros que se llevan mal entre ellos, aunque no se lleven mal contigo, resulta casi insoportable ir a trabajar, ¿no? Y dentro de esa gente que va a sufrir pasivamente los conflictos, los que más nos interesan son los niños. Porque sabemos que los niños que viven en entornos donde hay conflicto interparental, que no afecta a los niños, sino, o sea, padres que se llevan mal entre sí, aunque son padres que se relacionan bien y adecuadamente con los hijos, estos niños sufren también ese conflicto interparental. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por un estudio del 2015 que encuentra que podemos predecir el nivel de conflicto interpersonal de los padres, no dirigido hacia el niño, entre ellos a partir de las hormonas de estrés de la muestra de la orina del niño. O sea, mientras más conflicto, mayor niveles de estrés del niño, ¿no? Y ese mayor estrés del niño le va a afectar a todos los niveles nuevamente. Sabemos que el estrés tiene que ver con la salud, pero además sabemos que esto va a influir a su vez sobre su propia manera de relacionarse en la adulta. Y ahí tenéis un estudio, el de Tomax de 2022,
hecho en el hospital, con base en el Hospital Monte Sinaí, en el que lo que encuentran es que nuevamente el conflicto interpersonal es una variable que va a afectar el estilo de apego exhibido por el niño. Y sabéis que el estilo de apego a grandes rasgos, bueno, sabéis que los adultos en principio no tenemos un único estilo, hablaremos mucho de apego, por cierto, en mi seminario. Pero muchas veces podemos hablar de un estilo principal, ¿no? De una manera principal de comportarse, pues sabemos que ese nivel de conflictividad va a influir sobre el apego exhibido, llevándolo a un apego más inseguro. Entonces, estamos hablando de cosas que son realmente importantes, ¿no? Y una vez que se establece ese nivel de conflictividad, ¿no? Lo que vamos a ver es que ese nivel de conflictividad va a ir, como he dicho, influyendo. Este estudio de Thomas es muy interesante. ¿Cómo influye? Bueno, va a influir porque, y esto es de Stephen Porges, lo que nos resulta familiar a nuestro sistema nervioso le hace sentir seguro. Entonces, paradójicamente, si yo he crecido en entornos conflictivos, ver un entorno conflictivo me genera malestar, me genera estrés, pero a la vez me resulta familiar y al resultarme familiar me hace sentirme seguro. Y a la inversa, las relaciones sanas, al no haberlas conocido de pequeño, pueden resultar amenazantes para mí. Entonces yo, en el momento que empiezo una relación con una persona que se relaciona desde un estado adulto y sano conmigo, paradójicamente yo puedo empezar a sentir unos celos terribles y yo no entender qué son esos celos. Los celos son esa expresión del miedo, en este caso miedo a la pérdida, miedo al engaño, miedo indiscriminado. Y el miedo, si lo pensáis, es lo contrario de la sensación de seguridad. Y aquí vemos cómo lo sano, el que una persona se relacione conmigo desde lo sano, puede paradójicamente disparar en mí emociones de miedo, ¿no? Que muchas veces van a tomar ese formato de celos, ¿no? Bueno, hay otra serie de factores que van a influir. Ahí las tenéis. Insisto, ya hablaremos de esto en el seminario. Hoy no se trata tanto de darlo todo, sino daros un poco una visión, ¿no? Y lo que vamos a ver es que después estas personas además van a tener una mayor propensión a generar relaciones con conflictos destructivos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero ya hemos dicho, se sienten casi más cómodas en esos entornos, después no han aprendido esas habilidades, lo comentaba yo antes. Las situaciones una y otra vez actúan de disparadores y activan su relación, su miedo a la intimidad. Están muchas veces en situaciones de escenificación, quiere decir que están repitiendo aquí ahora conflictos del pasado. Muchas veces están buscando la aceptación que no tuvieron entonces, aquí ahora, o muchas veces están intentando resolver sus problemas de entonces, de no sentirse, insisto, aceptados, queridos, etcétera, en el presente, ¿no? Todo esto, este mayor miedo, uh, bueno, esto es porque además esas relaciones empiezan a tomar un carácter adictivo, ¿no? Como esas relaciones pueden llegar a ser un poco adictivas. Hablaremos, insisto, de todo esto en más profundidad. Hoy es simplemente dar unas pinceladas. Esta parte, por ejemplo, de cómo esas relaciones pueden llegar a ser adictivas, es muy importante para cuando empecemos a trabajar con ellas, para que sepamos cómo contrarrestar ese efecto adictivo de la propia que lleva el propio conflicto. Y el componente adictivo tiene que ver con el refuerzo intermitente que tienen estas parejas con conflictos destructivos, el efecto sedante que tienen el post-discusión y, bueno, otra serie de cosas que son un poquito más complicadas de explicar ahora, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a ir viendo es que estas personas, um, para las cuales algo sano, algo adulto, algo que tiene que ver con una relación de igual a igual, es lo que les empieza a generar inseguridad. ¿Bien? Quería veros las caras. ¿Qué tal vais? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se me ha entendido todo por ahora? Que yo a veces me pongo a hablar, me entusiasmo yo solo y digo, me estará siguiendo la gente y digo, bueno, voy a poner la tele, a ver si... la tele, claro, tengo una cierta edad. Esto no es la tele, pero para mí cualquier pantalla básicamente lo es. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver con estas personas? Que se van a sentir muy incómodas en las relaciones adultas. ¿Por qué? Porque las relaciones adultas son, por definición, lo que llamamos relaciones verticales. No, fatal, relaciones horizontales. ¿Vale? ¿Conocéis este concepto?
Si habéis visto algún vídeo mío, desde luego que lo conocéis porque doy un tostón con este, con este concepto. ¿Cuáles son las relaciones verticales? Bueno, las relaciones verticales son aquellas en las que el poder está equitativamente repartido, ¿vale? En las que los dos miembros, que en este caso representan los dos extremos de este bolígrafo, los dos miembros de la pareja, de la relación diádica, si queréis, no tiene por qué ser una pareja, una relación entre dos, comparten el mismo nivel de poder. En el momento que hay el mismo nivel de poder, esa relación consideramos que es horizontal, ¿vale? El poder tiene que ver con la capacidad de dejar la relación o de seguir en ella, o sea, la capacidad de tomar decisiones. El poder tiene que ver con la responsabilidad, tiene que ver con el que cuida, con el que es cuidado. Generalmente en las relaciones horizontales lo que vamos a ver es que todo esto va ocurriendo de manera alternativa entre ambos miembros. ¿Por qué estas relaciones dan miedo? Porque para que se den estas relaciones verticales de verdadera intimidad, um, tienen que ser libremente elegidas. Acordar, el poder está equitativamente repartido. Si están libremente elegidas, quiere decir que la otra persona puede libremente elegir no seguir en la relación. Y esto es lo que dispara todos los miedos a la intimidad. ¿Vale? El miedo a ser dejado, ser abandonado, el miedo a perder, a lo mejor la persona no te deja, pero puede, yo qué sé, fallecer o puede pasar algo, ¿no? El miedo a la pérdida, o sea, tenemos el miedo al abandono, el miedo a la pérdida, el miedo a que no solo me abandone, sino que me ridiculice, que se ría de mí, el miedo a la traición, todos estos miedos se van a ir viendo disparados en estas relaciones horizontales. ¿Qué va a ocurrir cuando la persona se siente con miedo en las relaciones horizontales? Va a tender a empezar a verticalizar la relación. ¿Vale? Porque precisamente las relaciones verticales, nos vamos al ejemplo contrario, son aquellas en las que el poder no está equitativamente repartido, en el que una parte tiene el poder y el otro no. Una parte tiene la responsabilidad y otra no. Una es la que cuida, otra es la que es cuidada. O sea, todas las funciones están desequilibradas. Básicamente, una parte decide y la otra no decide. Esto en sí mismo no son relaciones no sanas, ¿vale? Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de una madre, un padre, un cuidador y un bebé recién nacido. Es una relación totalmente vertical y totalmente sana, en la que una parte tiene todo el poder. ¿Vale? Y la otra no. Una es la que cuida, una es la que provee, otra es cuidada, otra es provista. ¿Sí? Precisamente porque el poder no está equitativamente repartido, el miedo disminuye. Estas relaciones se van a mantener independientemente de lo que las personas quieran. ¿Vale? Por eso las personas que se sienten terriblemente incómodas aquí, estas personas que hemos dicho que lo seguro puede hacer que su sistema nervioso lo identifique como no familiar, van a tender a llevar las relaciones a lo conocido y a ese tipo de relación en la que precisamente la probabilidad de que la relación se rompa es menor. ¿Vale? En este transcurso van a perder la intimidad, porque la verdadera intimidad entre adultos solo es posible en relaciones horizontales. ¿Vale? Esto os lo podéis tatuar tranquilamente. No porque lo haya dicho yo, sino porque lo dijo y lo escribió hace ya 10, 15 años un gran sociólogo, Anthony Giddens, ¿vale? En un libro espléndido sobre la intimidad, en la que analiza, yo he hecho un resumen breve, cómo para que se dé verdadera intimidad entre dos adultos tienen que ser una relación libremente elegida. Si una de las dos partes, si la relación está verticalizada entre adultos, la relación no puede generar una intimidad. Con los niños es diferente, pero entre adultos no la puede generar. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Si alguien me tiene cautivo, no puede haber una verdadera intimidad. Puede haber afectividad, no digo que no, pero es otro tipo de afectividad, no la intimidad entre dos adultos que libremente eligen estar juntos. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es un poco lo que vamos a ir viendo y analizando, ¿no? Y cuando empezamos a hablar de esto, ¿de dónde vienen esas dificultades para la intimidad? Bueno, ya lo hemos visto, vienen generalmente de atrás, de lo que yo he ido aprendiendo. ¿Por qué? Porque realmente, y también si me habéis seguido, sabéis que doy mucho el tostón con el tema de que me parece que es terrible que nuestra sociedad no haga educación emocional y no haga educación sexual. Me parece una locura.
que como sociedad no estemos educando en dos áreas tan relevantes para el bienestar personal y el bienestar general, no solo mío, sino de la gente que me rodea, y la estemos dejando un poquito al azar. Centrándonos en lo que va esto, a la terapia de pareja, ¿qué ocurre? Nuestro aprendizaje emocional es totalmente incidental, no es un aprendizaje emocional planificado. O sea, no hay una visión de educarnos emocionalmente. Vamos aprendiendo a manejar nuestras emociones, vamos aprendiendo a relacionarnos, y relacionarnos, sabéis, sobre todo en la intimidad, tiene que ver mucho con mi capacidad de manejar mis emociones, con mi capacidad de autorregulación y de corregulación. Esto lo vamos aprendiendo un poco sobre la marcha, dependiendo un poco de la gente, de los padres que nos han tocado, de la gente que nos ha tocado. Y esto es lo que va a ir haciendo que finalmente nuestra forma de relacionarnos como adultos dependa mucho de todo lo que hemos ido viviendo desde pequeños. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Cómo entra el trauma aquí? Porque acordaros que mi seminario es las terapias del trauma, ¿no? Esto será la primera parte del seminario. Hablaremos de qué es trauma y cómo lo podemos entender, pero os puedo hacer un resumen simple y sencillo, ¿no? ¿Cómo entra el trauma en esta historia? Muy simple. Tenéis que pensar que trauma es desregulación persistente del sistema nervioso. ¿Bien? ¿Todo el mundo se siente cómodo con la frase? Lo vais a tomar como axioma. Si hacéis el seminario ya entenderéis por qué. Pero ahora mismo lo tomáis como axioma. Si mi sistema nervioso queda desregulado de forma persistente sin que haya nada que lo esté desregulando, ¿vale? O sea, no hay nada en el presente que esté haciendo activar a mi sistema nervioso como si hubiese un peligro, pero no hay un peligro. Esto es lo que llamamos un trauma. Y este sistema nervioso puede quedar desregulado por muchos distintos tipos de situaciones, porque nuestro cerebro puede interpretar peligro de modos muy distintos. Evidentemente, un primer peligro obvio es que alguien me intente hacer daño, ¿vale? Y esto es, sabéis, ¿no? El trauma clásico, lucha, huida, defensa, etcétera, que es alguien me viene a hacer algo, o yo tengo un accidente de coche, o me pegan una paliza por la calle, y entonces mi sistema nervioso queda desregulado, ¿vale? Ese es un tipo. Pero sabemos que hay muchos otros peligros que pueden, o sea, muchos otros eventos que nuestro cerebro puede interpretar como un peligro. En concreto, debido a que nosotros somos una especie tremendamente altricial, quiere decir que nuestras crías son muy dependientes al nacer, nuestras crías necesitan ser cuidadas, valoradas, queridas, ¿vale? Y de esto se encarga, una forma de hablar, un sistema que se ha ido desarrollando a lo largo de la evolución, que es el sistema del apego, ¿vale? Yo creo que todo el mundo conoce, ¿no? Nuestro gran amigo John Bowlby, nuestro gran amigo Mary Ainsworth, el sistema que impide que abandonemos a nuestros niños o nos los comamos, ya que son muy ricos en grasa y proteína, y en su lugar nos dediquemos a cuidar a esos seres parasitarios que seguirán en vuestras vidas hasta los 30 años. Y sobre todo en el caso de las mujeres os fastidiarán bastante la vida profesional. eh, pero bueno, al final resulta que hasta los querremos muchísimo, ¿no? Entonces, y ese los querremos muchísimo es la trampa que nos ha tendido la evolución con el sistema de apego y con varias sustancias, la vasopresina, etcétera, sobre todo la oxitocina, que hace que nos derritamos con las caritas de nuestros niños, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Esto hace, por tanto, que los adultos tengamos esa inclinación de cuidar a los niños, pero a la vez los niños tienen esa necesidad de ver esa inclinación. Los niños necesitan sentirse vistos, sentirse queridos, sentirse valiosos para sentirse seguros, ¿vale? Por eso un niño que jamás ha sido abandonado, llegas 20 minutos tarde a la guardería y está llorando desconsoladamente. No tiene ninguna experiencia previa de que no hayan venido a recogerlo. Da igual, se activa su miedo biológicamente programado a ser abandonado. Entonces, desde el momento en que los niños tienen esta necesidad, y desde el momento que nosotros tenemos una necesidad, no satisfacer la necesidad me va a desregular y por tanto no satisfacer la necesidad va a resultar traumático. ¿Vale? Esto que os acabo de contar hemos tardado como 3 décadas en entenderlo, pero se cuenta, una vez que se entiende, se cuenta rápido, pero ha costado llegar a entender cómo
podíamos unir, ¿no?, las teorías del trauma y la teoría del apego. Y ahora entendemos cómo. Entonces, los niños que no reciben ese tipo de apego que llamamos apego seguro, van a crecer con niveles de miedo y van a tener que hacer algo para manejar esos miedos. Y ya sabemos qué hacen los niños. Bueno, los podemos agrupar en tres grandes bloques. No a los niños, lo que los niños hacen, las distintas estrategias que sirven. Esos bloques que son estrategia ansiosa, estrategia evitativa y estrategias desorganizadas, que son formas de comportarme ante el miedo a no ser visto, no ser querido, no ser suficientemente bueno, no ser validado, finalmente ser abandonado. ¿Vale? El problema es que en esa interacción, fijaros que no solo va a haber este miedo, sino va a haber detrás una idea de mí, de cómo de valioso y de querible soy. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y esto, o sea, va a haber primero ese nivel mayor de miedo y una forma de manejarlo, va a haber un concepto de mí y a la vez va a haber una forma de relacionarme con mis figuras de apego, bien siendo ansioso, bien siendo evitativo, a veces una cosa y a veces otra, con lo que todo esto es lo que yo voy a trasladar a mis relaciones de intimidad en la edad adulta. ¿Vale? Porque las dos mayores relaciones de intimidad que tenemos a lo largo de la vida son las relaciones que mantenemos en la infancia con nuestros cuidadores, con nuestro cuidador principal, y las relaciones que mantenemos con una pareja cercana. Estas dos relaciones son distintas a todas las demás. Son las únicas que tienen una gran intimidad emocional, posiblemente la más alta, tanto la del mamá-bebé como la de las parejas, y tienen ambas una gran intimidad física también, lo cual las distingue de todas las demás relaciones. Es lógico que lo aprendido en una relación se extrapole a la otra, que los modos de funcionamiento en la intimidad tengan que ver, no es el destino, evidentemente, afortunadamente, pero una gran parte va a tener que ver con esto. Y cuando esto no funciona bien, es lo que llamamos trauma de apego. Y esta comprensión es lo que nos permite aplicar las terapias del trauma a este tipo de situaciones. Porque la mayoría de las terapias del trauma, si estáis familiarizadas con alguna de ellas, fueron diseñadas no para esto, no para esto que llamamos trauma de omisión, sino fueron diseñadas para el trauma típico de estás en medio de una guerra o te caes, no sé qué, o tienes un accidente. Sin embargo, el hecho de que debajo de ambas lo que haya es esa desregulación es lo que nos permite trabajar con unas y con otras. Y básicamente lo que nosotros vamos a intentar hacer a partir de ahí es ayudar a nuestros pacientes a poder regularse, a bajar esos niveles de miedo, a entender de dónde vienen esos patrones, a entender cómo están funcionando aquí y ahora y a empezar a desactivar esos patrones repetitivos que hacen que yo genere relaciones que finalmente, acordaros, no son equilibradas, y cuando no son equilibradas no son de verdadera intimidad, y cuando no son de verdadera intimidad son insatisfactorias. ¿Vale? Y cómo podemos ir cambiando un poco esa estructura. Entender cuál ha sido mi patrón o más que mi patrón, cuáles son los patrones relacionales conflictivos en los que yo encajo y entro con facilidad, ¿no? Y en el caso de que estemos trabajando con una pareja, ¿cuál es el patrón que se está dando aquí ahora entre vosotros? Hay tantos patrones de pareja como parejas, por supuesto. Pero hay cuatro grandes tipos de patrones que veremos en el seminario y podemos entender ahí cuáles son esos patrones conflictivos. Y a partir de ahí vamos a intentar no eliminar los conflictos. Acordaros de esto. Los conflictos no son el problema. Y esto puede parecer paradójico, porque la mayoría de la gente que viene a consulta de terapia de pareja, lo primero que te pide es que arregle a su pareja, ¿no? O lo segundo es que le explique a su pareja lo equivocado o equivocado que están. Y lo tercero que te piden es no tener más conflictos, ¿vale? Y hay que explicarles que esto no va a pasar, porque los conflictos son sanos, son necesarios. El problema no son los conflictos constructivos, el problema son los conflictos destructivos.
Los conflictos son inevitables. En cualquier relación a largo plazo, los conflictos son inevitables. Si hay una pareja que no tiene conflicto, una de las dos partes está sometida a la otra. Si hay un conflicto subyacente. Porque somos seres individuales, con nuestras apetencias individuales, con nuestras necesidades individuales, compartiendo intimidad, con todos los riesgos que eso supone, y es normal que haya conflicto. El problema no es el conflicto, el problema es cómo podemos hacer que ese conflicto no sea destructivo, sino constructivo. La primera gran intervención, por lo menos desde el modelo en el que yo trabajo, consiste en entender qué hay que te lleve a la conflictividad, con todo esto que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Y una vez que hemos reducido eso, es cuando vamos a empezar a trabajar ya con esas habilidades que no se pudieron desarrollar, que tú ni siquiera conoces porque no las viste, porque nunca viste pedir perdón, porque nunca viste qué era escuchar con atención a alguien que discrepa y después explicar tu versión. Lo que viste eran adultos que se callaban unos a otros a voces, y entonces a partir de ahí podemos empezar a enseñar esas habilidades que no se adquirieron para conseguir que los conflictos vayan siendo conflictos constructivos en lugar de destructivos, ¿vale? Y lo que tenemos con los conflictos constructivos es que después de cada conflicto constructivo las personas están más cerca que antes, ¿vale? Porque los conflictos constructivos ponen de manifiesto zonas de roce, zonas de dificultad, que cuando se resuelven bien, realmente acercan a las personas. ¿Sí? Y por último, simplemente un aviso. Acordaros que en terapia de pareja el objetivo nunca es que la pareja permanezca junta. No. En terapia de pareja el objetivo es que intentemos ver si la pareja puede ir a un funcionamiento sano, y si no, ayudarles a que sanamente rompan. ¿Vale? Pero no necesariamente seguir juntas, porque seguir juntas sin tener una relación sana, bueno, no hemos llegado a ningún sitio. ¿Cuántas parejas hay así? Que siguen y siguen y siguen y realmente no tienen la capacidad de generar ese vínculo sano entre ellos. Bueno, yo creo que con esto y 47 me he pasado un par de minutos, os he dado las chapas suficientes. Bien, ¿se ha entendido? Sí, en mi cabeza había un hilo argumental claro. Espero que, espero que haya podido transmitir ese hilo argumental. Y si queréis, vamos ahora a las preguntas. No sé, José, cómo lo quería hacer, si quería leer del chat. Hemos llegado al final. Muchas gracias a todos por asistir. Como os comentaba, luego en el mail tendréis un descuento sobre el experto clínico en terapia de pareja. Y ahí podremos ahondar, profundizar en este módulo de terapia de pareja basada en el trauma con Arun. Y Arun, a ti, pues muchas gracias por tu tiempo, por la masterclass. Así que en octubre, quien quiera, pues nos veremos en este curso de experto. Muchísimas gracias a todos, a todas por venir y por aguantar hasta el final. Y nada, nos seguimos viendo por ahí.